Vamos a empezar con algo que yo creo que es especial. Hemos encontrado la foto de una niña que creemos que para ti significa bastante. ¿Sí? Y nos gustaría que nos ayudases a comentarla, ¿de acuerdo? Vale. O sea, si ahora tuvieses la oportunidad de llamar por teléfono a la niña que vamos a ver en la foto, me gustaría saber qué le dirías, Vale. ¿de acuerdo? Vamos a ver esa foto y vamos a ver, Marta, qué diría. Esa soy yo. Esa soy yo. Esa eres tú con unos cuantos años menos, ¿no? Sí, esa soy yo cuando tenía 8 años, 8 o 9 años. Es la foto, mi foto de preseleccionada infantil. Sí. Recordemos que tú fuiste corte de honor en el año 98 de la Fallera Mayor Infantil de Valencia. Sí. Y ¿quién te iba a decir a ti, no? Que 10 años después, justo una década, ahora serías la Fallera Mayor de Valencia. ¿Quién me iba a decir a mí aquel entonces que iba a salir de la corte y desde luego nada, ni que pensar de dónde estoy ahora, ¿no? ¿Con qué soñaba esa niña que veíamos en la foto? Pues bueno, no me acuerdo mucho, pero pues nada, con hacerse mayor, con saber qué es lo que le iba a deparar la vida, ¿no? Que lo que iba a vivir, sobre todo en ese año, ya te digo, cuando me dijeron que iba a ser de la corte infantil, pues con saber un poco qué era aquello, porque ya te digo, siendo tan pequeña nunca te esperas lo que te va a venir. ¿Te ha gustado cómo te has hecho mayor? Porque a la Sí. gente no le suele gustar, lo de hacerse mayor. Hombre, yo de momento sí, como soy joven, dentro de unos años ya supongo que ya no me hará tanta gracia cumplir años, de momento sí. Hombre, leo yo que tenemos un par más que tú, lo llevamos bien de momento, ¿no? A mí me ha hecho gracia esa pregunta que le hacíais, que cómo le gustaría ser ella con 20 años más, y que contestabas más mayor. Te garantizo que más mayor dentro de 20 años vas a ser seguro. Claro, la pregunta era ¿cómo te ves? Y yo dije, pues más mayor, más vieja, Si obviamente. haces un pacto con el diablo, más mayor seguro. De hecho, de esa foto que hemos visto ahora, pues se te ve que estás más mayor, claro. Te lo tienes esa cara Bueno. de niña. Pero que ha crecido bien. Ha crecido bien, hombre. efectivamente. Pues sin duda alguna es un placer tenerte con nosotros, Marta, hoy en el programa. De verdad, Gracias. espero que disfrutes Sí, del seguro. programa. Nosotros la intención, poder hoy disfrutar este programa de nuestra Fallera Mayor, además de una manera, espero que especial. Pero es que la fiesta de las fallas, querido amigo Leonardo Marín, yo no sé por qué te llamo Leonardo Marín cuando estamos en la tele, fuera de la tele nunca le llamo Leonardo Marín. Como le da más empaque. Sí, ¿verdad? Es Leonardo Marín. Bueno, pues el mundo de las fallas está, Leo, que no para. No para. Es un Está fin que de no semana paramos, frenético, nadie. además. Un fin de Estamos semana. que no paramos. Eso lo saben bien tus amigos de Convento Jerusalén, sé que tienes muy buenos y muy grandes amigos allí, que además de estar que no paran con la falla, con los proyectos, desde esta semana, tienen Fallera Mayor. Efectivamente, Patricia Esteban, que es una valenciana de 34 años, que está ahora afincada en Madrid y que ha vivido prácticamente por todo el mundo, habla 5 idiomas, está casada con Jesús Salazar, que es el dueño del grupo SOS de Cuétara, Pictolines, Coipe, la mayor arrocería a nivel mundial, en fin, mileurista. Mileurista. Pues tinguem l'oportunitat d'estar en este moment tan especial per a Patricia i de viure el nomenament del seu any més important com a fallera major de la Comissió de Convent i viure-lo d'esta manera.